A ella le encanta este tiempo que hace ahora en España. Ahora estamos, pues la máxima son 35 grados, 35, 36. Y bueno, pues a ella le parece que hace el tiempo perfecto. Yo la verdad que no estoy de acuerdo. La quiero un montón, pero esa es de las pocas cosas en las que no coincidimos. Encima, si eres de tensión baja como yo, seguramente lo pases igual de mal que yo, o peor. Pero bueno, espero que estés terminando bien mayo y que estés preparado, preparada o preparade para afrontar junio. Yo creo que para muchos, junio es un mes complicado. Pues ya sea por los estudiantes, porque pues tenemos exámenes, tenemos trabajos que entregar, tenemos muchas cosas. Y por los demás, porque, a ver, empieza a apretar el calor, sobre todo aquí empieza a apretar el calor, tienes que seguir yendo a trabajar y no puedes ya esperar a las vacaciones de verano. Pero bueno, vamos a recargar un poquito de energía y para esta noche vamos a leer sobre algo que me apasiona, 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 apasiona. Y es que uno de mis intereses especiales, desde que era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, ha sido siempre la mitología griega. La mitología griega, la mitología griega, la mitología griega. De hecho, es curioso porque me encantan los mitos, pero cuando decidí hacer mi TFG, mi trabajo de fin de grado, no me decanté por la mitocrítica. Para quien no lo sepa, la mitocrítica es una disciplina, o bueno, una metodología en crítica literaria que se dedica a estudiar y analizar la reescritura de diversos mitos en las obras de algún autor. Por ejemplo, pues, no sé, podríamos hablar de una reescritura del mito de Fedra en obras como por ejemplo Thérèse de Guilloux de François Mauriac, un libro que es maravilloso, por cierto. En algún punto, cuando vuelva a casa de mis padres y vuelva a tenerlo en mis manos, de hecho para el año que viene iros acostumbrando a que va a haber cambio de setup, por desgracia. No sé si lo podré no sé si conseguiré tenerlo tan bonito como lo tengo aquí, pero eso, que es un libro que me gustaría leeros. Lo tengo tanto en francés como en español. Y por ejemplo, pues también en el caso de Madame Bovary, que de hecho podríamos decir que Thérèse de Guilloux es una especie de Madame Bovary del siglo XX. Pero bueno, no quiero entrar en discusiones de literatura y demás. Pero como decía, pues hay un gran corpus de trabajos, tesis, artículos que utilizan esta
de esta metodología es que creo que pone en relevancia el hecho de que estos mitos verdaderamente son universales, universales, universales. Y que todos los autores de todas las épocas han visto algo en ellos en algún punto que les ha hecho querer incorporarlos en su obra, ya sea consciente o inconscientemente. Con lo cual, me parece una metodología muy bonita. Pero bueno, hoy no vengo a hablaros de mitocrítica, aunque si os interesara, pues decídmelo y puedo hacer un videito explicándolo. Hoy vengo a leeros sobre mitología griega. Tengo aquí el gran libro de la mitología griega de Robin Hard, basado en el manual de mitología griega de H.J. Rose. Y bueno, es un señor libro. No sé en otros países hispanohablantes cómo le diréis, pero esto en España le decimos el libro gordo de PTT. Es un señor libro. Y este libro me lo regaló mi hermano. Creo que fue por Navidades, estas Navidades, por Reyes. Y pues si he de decir la verdad, no lo he abierto hasta ahora porque no he tenido tiempo para leer por placer. Así que pues, ¿por qué no me acompañas mientras leemos un poquito? Había pensado en el vídeo de hoy leer los apartados o algunos de los apartados que hablan sobre Afrodita, ya que la tengo hoy aquí porque si la tenía ahí atrás. Ay, la vela me está tapando el David de Miguel Ángel que tengo ahí atrás. Bueno, la tengo hoy aquí porque la velita le tapaba la cara bonita que tiene. Pero aquí tengo es una postal, pero yo a veces le digo estampita, como si fuera de la Virgen. Esta postal la compré en el CaixaForum de Madrid en una exposición que hubo estas Navidades que se llamaba, creo, Veneradas y Temidas, y que fue increíblemente interesante, sobre todo para alguien pues que bueno, me considero bruja, ¿no? Entonces eso de encontrar como distintos avatares para las deidades que tú adoras, pues a mí me gustó mucho ver todo el amplio abanico de representaciones de divinidades femeninas. Y me pareció también muy interesante, muy interesante, muy interesante ver cómo la figura de la mujer siempre ha sido asociada ya sea a la creación o a la destrucción, a la muerte, lo cual me parece muy curioso. Pero bueno, dejo de divagar. Y compré esta postal porque Afrodita es, bueno, es mi deidad de elección. Con lo cual, creo que estaría bien si leemos un poco sobre ella hoy.
centrarnos en esos apartados, voy a leer la partecita de detrás del libro, ¿vale? Y pues, si os interesa, puedo pues seguir leyéndolo. También estoy preparando otro vídeo siguiendo con Drácula, ¿vale? O sea, voy lenta, pero voy. Es que hay días que no me da tiempo a hacer libros leyendo, porque cuando hago libros leyendo me gusta que sean, pues yo qué sé, de 1 hora, que sean vídeos larguitos. Y pues dependiendo de la semana tengo más tiempo o menos tiempo. Así que bueno, total, que voy lenta, pero voy. Pero bueno, lo dicho, si os interesa seguir con él, pues me lo decís y puedo hacer más vídeos. Vale. Los personajes, las historias y los temas de la mitología griega son probablemente el legado más importante de la antigua Grecia. Robin Hart hace en este libro un completo recorrido por el mismo, desde los orígenes del caos y de la noche. Describe las leyendas de los hijos de Cronos y los primeros mitos populares que surgieron de la conciencia griega. Continúa con la guerra de los titanes y narra todas las aventuras de los dioses del Olimpo, así como las actividades y asociaciones de cada dios y diosa, y las de todos los dioses menores y deidades extranjeras relacionadas con ellos, sin olvidar las historias de los héroes: Heracles, Teseo, Cadmo, Edipo, Jasón y los argonautas, y sobre todo los protagonistas de la guerra de Troya. El autor se basa en el Manual de Mitología Griega de H.J. Rose, publicado por primera vez en 1928, y que ha sido hasta ahora el libro más accesible sobre este tema. Ha reescrito y revisado completamente el antiguo texto y añadido las conclusiones de las últimas investigaciones. El resultado es esta obra que presenta un exhaustivo y sistemático desarrollo de la compleja masa de leyendas, acompañado de numerosas citas de los autores clásicos, mapas, árboles genealógicos e ilustraciones que dan vida a los relatos. Un gran libro destinado a convertirse en el referente mundial sobre mitología. Muy bien. Ah, por cierto, viene con ilustraciones ahí, con la luz ahí. ¿Lo veis? Es que es una flipada de vídeo, o sea, de vídeo. Es una flipada de libro. 261. Vale. Uy. Afrodita, la diosa del amor. La única gran diosa que queda por abordar es Afrodita, que preside la atracción sexual y los placeres del amor, da afrodisia, así como todo lo que está asociado con ellos. En la versión estándar de su nacimiento, tal como la relata Hesíodo, surgió de la espuma, Afros, que se formó alrededor de los genitales cortados de Urano, cielo, después de que fueran arrojados al mar por su hijo Crono. Esto significa que nació en un estadio anterior a cualquier otro dios olímpico. Sin embargo, Homero ofrece una versión diferente, que bien podría ser de origen anterior, que la describe como la hija de Zeus y Dione, así como diosa olímpica de la segunda generación, igual que Apolo y Artemis. En cuanto a su origen histórico, puede afirmarse sin ningún género de dudas que debe gran parte, si no su totalidad, a influencias orientales. A partir de la Ilíada, a menudo se la llama Kypris,
donde su culto era sin duda muy antiguo y de origen no griego. También mantiene una antigua asociación con Cítera, más allá del borde suroriental del Peloponeso, tal como reconoce Hesíodo cuando afirma que, tras su nacimiento, pasó por la isla. De ahí su título de Citerea, anterior a la llegada a la costa de Chipre, lugar destinado a ser su principal hogar. Su santuario en Cítera, que contenía un ídolo armado de la diosa en madera, se consideraba el más antiguo de Grecia, y Heródoto lo cita como fundación fenicia. De hecho, es más que probable que fuera una diosa de origen semítico, adaptación de la gran diosa del amor semita, conocida por los fenicios como Astarte e Istar por los babilonios. El título de Urania, la celestial, propia de Afrodita, corresponde al de Astarte como reina del cielo. Varios aspectos de su culto, tales como el uso de altares de incienso y sacrificio de palomas, así como la práctica ocasional de prostitución en el templo, como en el caso del de Corinto, puede relacionarse con prácticas del culto asociadas con Astarte o Istar. Afrodita era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. También en cierto sentido del amor conyugal, aunque Hera solía dominar en esa área. Tenía asociaciones marinas como diosa que estaba conectada naturalmente con el agua y la humedad, y se decía que había surgido del agua en el conocido mito de su nacimiento. De ahí su título de Anatiomene, la que surge del mar. A menudo se la representa con una concha como atributo o con un delfín. Ha sido ampliamente venerada como protectora de marineros al llevar calma a la mar o conducir a la victoria en las batallas navales. Ostentaba varios títulos en relación a esto, como Pontia, Talasia y Einalia, todos con el significado del mar, o Euploia, como diosa que puede asegurar un buen viaje. Su aspecto marcial, que puede parecer más sorprendente, puede explicarse por una cuestión similar en su equivalente semita. Era venerada como una diosa amada de la guerra, especialmente en Cítera y Esparta, y como Níqueforos, la portadora de la victoria en Argos. No hay duda de que esta es la razón real por la que estaba normalmente unida a Ares, su compañero de culto en todos los lugares, y su amante o marido en la mitología. Dada su evidente conexión con la fertilidad, se la asocia a menudo en el culto con Hermes. Aunque los griegos siguieron a Hesíodo al vincular su nombre a Afros, espuma marina, de donde supuestamente había surgido, su origen real y significado son totalmente inciertos. No ha sido propuesta ninguna etimología indoeuropea absolutamente convincente. Para los que no lo sepáis, el indoeuropeo es una protolengua. Protolengua quiere decir, pues es como una lengua reconstruida verdaderamente, que ha sido reconstruida a través de distintos estudios de lingüística de las distintas lenguas antiguas que surgieron en distintas zonas del continente de Europa. Se supone el ancestro común de una amplia gama de lenguajes. El indoeuropeo es la base común de distintas familias de lenguas, como son las germánicas, el inglés, el alemán y demás, las romance, que son el francés, el italiano, el español, etc. Y demás. Platón y Jenofonte trazan una tajante distinción entre Afrodita, Urania por un lado, como la diosa celestial que preside la más alta forma del amor, que se dirige en primer término hacia el alma del amado,
y Afrodita Pandemos, de todas las personas, por otro, como la diosa que se ocupa del amor vulgar o mercenario, puramente carnal en su naturaleza. Se trata de un concepto de carácter moralista que reinterpreta deliberadamente el significado de estos títulos de culto. Afrodita no era menos diosa del deseo sexual bajo su título de Urania, que se derivaba, como hemos visto, de su contrapartida semítica, la cual no se destacaba por su elevada disposición. Y lejos de asumir connotaciones inmorales, el título de Pandemos en Afrodita la representa como una diosa cívica cuyo culto une a todo el pueblo. En Atenas, Afrodita Pandemos era una tranquila y formal diosa del matrimonio, en cuyo culto parece que solo lo propicio tenía lugar. Según una leyenda local, Teseo fundó el culto después de haber unido a la población de Ática en un único estado. La reinterpretación de Platón de estos títulos, si de hecho fue suya, dejó no obstante su marca en la tradición posterior. Teócrito, por ejemplo, opone a Afrodita Urania a Afrodita Pandemos en uno de sus epigramas, y Pausanias hace mención de una tradición tebana que afirmaba que Armonía, la esposa divina del primer rey de la ciudad, había dado a Afrodita su título de Urania en conexión con el amor que estaba libre de concupiscencia, y el de Pandemos en relación al amor carnal, con la excepción de algunos exotismos locales, tales como las prostitutas del templo en Corinto. El culto público de Afrodita en Grecia era en su mayor parte eminentemente respetable. En 464 a.C., un atleta corintio llamado Genofonte juró dedicar 100 prostitutas al servicio de Afrodita en su ciudad natal si obtenía una victoria olímpica. Cuando el juramento tuvo que ser cumplido una vez conseguida una doble victoria en la carrera a pie y en el pancracio, lucha cuerpo a cuerpo, se encargó a Píndaro la escritura de una oda para ser cantada en el templo de Afrodita y respondió con su acostumbrado estilo escribiendo un poema que comenzaba: muchachas amantes de los invitados, sirvientas de persuasión, en la rica Corinto, que quemáis las lágrimas doradas de fresco incienso, que a menudo hacéis volar vuestro juicio hacia Afrodita, celestial madre de amores, que sin reproche os permite recoger, muchachas, sobre amables lechos, un fruto de suave sazón. Eros y otros colaboradores de Afrodita. Como diosa del amor, Afrodita normalmente es asistida por Eros, la personificación del deseo amoroso, que cumple sus propósitos al inspirar amor tanto en dioses como en mortales. Después de presentarlo como un poder primordial cosmogónico, la teogonía cuenta más tarde que asistió a Afrodita desde el momento de su nacimiento y que la acompañó al Olimpo, donde ascendió para unirse con los otros dioses. En la literatura posterior, a menudo se le vincula de manera más estrecha al convertirlo no solo en su asistente, sino en su hijo. La idea aparece por primera vez en un fragmento de Simónides, que lo describe como el niño implacable que ella tuvo con Ares. Sin embargo, en el tema de su nacimiento, los poetas e inventores de cosmogonías ofrecieron todo tipo de sugerencias contradictorias. Los primeros poetas líricos tienen mucho que decir sobre Eros y el poder irresistible que ejerce sobre sus víctimas. Agridulce, desentumecedor de miembros, agita el corazón del poeta como un viento que desciende por los robledales de la montaña. Es también un tejedor de historias, un encantador que utiliza las artes mágicas para arrojar a su víctima en las redes de Afrodita. Eurípides es el primer autor que sugiere que inocula esta obsesión compulsiva con sus flechas. Además de ser un dios de poetas y autores de cosmogonías, se le rindió culto de forma bastante extensa. Algunos de sus cultos eran sin duda muy antiguos, especialmente el de Tespis, donde es representado en una estela de piedra sin figura humana, sin duda de una antigüedad venerable. Su culto e imágenes en los gimnasios reflejan su relación con el amor homosexual, como el que se despierta con los atractivos físicos de hombres jóvenes y muchachos.
En el periodo helenístico, cuando la idea de amor romántico llegó progresivamente a un primer plano en la literatura, Eros llegó a concebirse principalmente como un dios niño caprichoso y juguetón. En vez de mostrarse como un hermoso joven atleta o como un muchacho, tal como era en la antigüedad, ahora se presenta como un niño guapo, un pequeño arquero alado siempre listo para jugar una mala pasada a dioses o mortales con sus flechas. Esta es la forma en la que normalmente se le imagina desde el Renacimiento, como un inocuo Cupido, en vez del antiguo Eros griego. Aunque se puede ver a Eros bastante a menudo dando vueltas alrededor de escenas de seducción o de rapto en piezas de cerámica ática, apenas se introduce en la narrativa mítica y aparece en gran medida en escritos tardíos en los que desempeña un papel subordinado, como parte de la maquinaria divina para hacer que una persona se enamore de otra. En la épica helenística de Apolonio de Rodas, por ejemplo, Afrodita se acerca a su travieso y desobediente hijo para hacer que Medea se enamore de Jasón. Consigue su conformidad al prometerle una bonita pelota, toda dorada excepto la parte que cubría una espiral azul oscuro, una maravilla fabricada por Zeus niño por su aya Adrastea. En las Metamorfosis de Ovidio, Apolo regaña al dios niño por atreverse a utilizar su arma favorita, el arco, y el pequeño se enfada hasta el punto de disparar a Apolo una afilada flecha de oro que le hace enamorarse de la ninfa Dafne, y a ella una flecha roma de plomo que le genera rechazo por su admirador. ¡Qué malo! Como cuento fantástico con un considerable contenido alegórico, la historia de Cupido, o sea, Eros y Psique, el alma personificada, en el asno de oro de Apuleyo, se aparta de la mitología ordinaria de Eros. Está basado probablemente en un original helenístico. Según este relato, Psique es una joven princesa que llega a ser tan considerada por su belleza que Afrodita se pone celosa y envía a Cupido a vengarse, diciéndole que la haga enamorarse de algún hombre sin valía. Pero el plan no sale bien, porque el mismo Cupido se enamora de la joven. En ese momento sí que es hermosa hasta tal punto que nadie se atreve a cortejarla, y cuando sus padres consultan un oráculo de Apolo sobre este asunto, se les indica que la abandonen vestida de novia en una montaña, donde un novio aparentemente terrible llegará a pedir su mano. Cuando la exponen, un viento la lleva a un profundo valle. Comienza a caminar hasta que encuentra un palacio increíblemente hermoso que estaba cerca. Resulta ser un palacio mágico donde la atienden sirvientes invisibles. Cupido la visita allí en su habitación cada noche y hace el amor con ella en la oscuridad, sin revelarle su identidad. Mientras tanto, sus dos hermanas mayores salen en su busca y Cupido les permite verla, aunque, sabiendo lo que podía pasar, le advierte que las ignore si intentan convencerla para que revele su apariencia. Es tal la envidia de su buena fortuna que le hacen sentir pánico al sugerirle que su misterioso marido es una enorme serpiente que terminará comiéndola viva. Tanto insisten que ella esconde un cuchillo y una lámpara en su habitación para matarlo mientras duerma, pero cuando sí que enciende la lámpara para verlo, se encuentra un joven alado de extrema belleza y se enamora aún más de él de lo que ya estaba. Todo debería haberse seguido bien, mas cae sobre el hombro del joven un poco de aceite hirviendo de la lámpara. Este se despierta y, furibundo por su desobediencia, la abandona. Pues vaya. Sobrepasada por su arrepentimiento y el anhelo, la desafortunada Psique, que en ese momento estaba embarazada, vaga por el mundo buscándolo hasta que finalmente cae en las redes de Afrodita, que la obliga a llevar a cabo 4 tareas aparentemente imposibles. En primer lugar, tiene que separar un gran montón de semillas y cereales en sus diferentes componentes en un solo día. Las hormigas del lugar se apiadan de ella y finaliza la tarea con su ayuda. En segundo lugar, conseguir la lana de un rebaño de ovejas asesinas, más un viento divino mueve una caña para avisarla
quedado enganchada en las espinas de las plantas de los alrededores. Tercero, la envía a coger un cántaro de agua de los manantiales sagrados de Estigia, pero el águila de Zeus recuerda una deuda que tenía con Cupido, que lo había ayudado a llevar lejos a Ganímedes, y recorre el agua por ella. Finalmente, ir por el cofre de belleza de Perséfone hasta los infiernos. De nuevo lo consiguió con ayuda sobrenatural, pero la desgracia cae sobre ella cuando deja que su curiosidad haga de las suyas y abre el cofre e inmediatamente la posee un sueño semejante a la muerte. Mientras tanto, Cupido, recuperado de su herida, extraña tanto a Psique que acude volando a su encuentro. Al llegar, vuelve a guardar la nube de sueño en su cofre y despierta a Psique al pellizcarla con una de sus flechas. Entonces pide autorización a Zeus para llevarla al cielo, donde vive con él como su esposa inmortal y da a luz a un niño llamado Placer, Voluptas. Dos figuras menores que se mencionan como acompañantes de Afrodita y en algunos casos de otras agradables divinidades femeninas como las Cárites y las Horas son Himero y Poto, dos personificaciones del anhelo amoroso. Hesíodo afirma que Himero, cuyo nombre significa más o menos lo mismo que Eros, asistía a Afrodita desde su nacimiento junto con Eros, y su casa estaba en el Olimpo, cerca de la de las musas y las cáritas. Poto, deseo, anhelo, aparece en la literatura algo más tarde, pero con mucha frecuencia. Esquilo es el primer autor que se refiere a él inequívocamente como un ser personificado y hace mención de él junto con Peito, la personificación de la persuasión amatoria, como niño y asistente de Afrodita. Como ser puramente decorativo y alegórico, no tiene ningún mito. Eros tiene una contrapartida o doble en Antero. Amor contrario, amor recíproco. El altar de Antero, cerca de la Acrópolis en Atenas, tenía el siguiente relato vinculado con él. Un joven ateniense llamado Meles despreció el amor de un meteco, residente extranjero, llamado Timágoras, y le dijo que se tirara de la Acrópolis si verdaderamente quería demostrarle su amor. Pero cuando el desesperado Timágoras le tomó la palabra y se despeñó, Meles sintió tal remordimiento que se tiró desde el mismo lugar. En conmemoración, los metecos erigieron el altar de Antero. Pausanias menciona que había un relieve en un campo de ejercicios gimnásticos de jóvenes en la Élide que mostraba a Antero tratando de arrebatar una rama de palmera a Eros. Vale, pasamos a el que creo que es... no. Hay un par de apartados más. Pero bueno, creo que por hoy vamos a cerrar con el apartado de Afrodita y Adonis. Vale. Al considerar los mitos de Afrodita, haremos bien empezando por las historias más orientales, de las cuales la más conocida es la de su amor por Adonis, puesto que aquí se presenta sin lugar a dudas la conocida historia oriental de la Gran Madre y su amante divino. El nombre de Adonis se deriva probablemente del semita Adon. ¿Es una H? No sé si lo que hay en el libro es una B o una H. Pongamos que es una H, porque si luego evoluciona a Adonis. Señor. Y se identifica bastante a menudo con Tamuz. Como por ejemplo en la Vulgata de Ezequiel. Para comenzar con la historia de su nacimiento, Mirra o Esmirna, hija de Tías, rey de Asiria o de Ciniras, rechazó venerar a Afrodita, lo que provocó que la diosa le inspirara una pasión incestuosa por su propio padre. Con la connivencia de su nodriza,
se desliza en su cama, oculta por la oscuridad, y duermen juntos durante 12 noches sin que él se dé cuenta de quién es ella. Cuando finalmente la descubre, aterrorizado, empieza a perseguir la espada en mano. Cuando está a punto de alcanzarla, ella pide a los dioses que la aparten de la vista de los humanos, y ellos responden convirtiéndola en el árbol que lleva su nombre, el árbol de la mirra, mirra o Smirna en griego. Pasado el tiempo normal de gestación para un humano, la corteza del árbol se abre y nace Adonis. En la versión de Antonino Liberal, que pudo derivarse de Nicandro, Tías tenía curiosidad por saber la identidad de su amante después de que ella se hubiera quedado embarazada, y una noche encendió una luz sobre ella. En la angustia del momento, ella dio a luz a su hijo de forma prematura y pidió ser apartada de la compañía tanto de los vivos como de los muertos. Zeus respondió convirtiéndola en un árbol de mirra que derrama lágrimas resinosas cada año. Su padre, por su parte, se suicidó. Normalmente se decía que Adonis había nacido de un árbol, como en la versión anterior. Su madre a menudo es mencionada como hija de Cíniras, en concreto un rey de Chipre, aunque Higinio se refiere a él como rey de Asiria al confundirlo con Tías. Y a menudo se afirma que fue Afrodita la que llevó a cabo la transformación. En la versión de Ovidio, Mirra emprende la huida una vez que su padre Cíniras descubre su identidad al encender una lámpara sobre ella. Vaga sin rumbo durante 9 meses hasta que llega a la tierra de los sabeanos, en el suroeste de Arabia, principal fuente de mirra e incienso en tiempos antiguos y por tanto lugar adecuado para su transformación. Se convierte en un árbol cuando pide que la alejen de vivos y muertos y da a luz a su hijo bajo esa forma. La primera evidencia de Adonis aparece en alusiones sobre el corpus de Hesíodo, en este caso probablemente el catálogo. En principio se le describió ahí como hijo de Fénix, hijo a su vez de Agenor, y posiblemente no había una historia excepcional asociada a su nacimiento. Cuando Afrodita ve al niño Adonis, fascinada con su belleza, lo encierra en una caja para ocultarlo de la vista de los otros dioses y lo confía a Perséfone. Pero ésta, igualmente impresionada por su belleza, decide mantenerlo con ella. La disputa llega hasta Zeus, que decreta que Adonis pase 1/3 del año con cada diosa y el resto del año él solo. Puesto que Adonis prefiere pasar su tiempo con Afrodita, está la mayor parte de su tiempo con ella hasta que él es arrebatado de su compañía debido a una muerte prematura. Tan pronto como puede, empieza a salir a cazar y un jabalí lo mata. Se considera su muerte en algunos casos algo más que un accidente, puesto que algunas versiones afirman que Ares, el dios de la guerra y amante o esposo de Afrodita, cegado por los celos, envía al jabalí contra Adonis. O él mismo se transforma en el jabalí para atacarlo. También puede ser Artemis la que envía al jabalí contra él. De hecho, yo era lo que había pensado en un inicio. Posiblemente para vengarse de Afrodita por haber provocado la muerte de su propio favorito, Hipólito. En una versión menos ortodoxa sobre el arbitraje entre Afrodita y Perséfone, Zeus delega la decisión en la musa Calíope, que ordena que Adonis pase la mitad del año con cada diosa. Afrodita, enfurecida con su sentencia, incita a las mujeres de Tracia a desmembrar a Orfeo, aquí descrito como hijo de Calíope. Ovidio ofrece una versión divergente de la historia de Adonis, que cuenta que las ninfas locales lo crían tras nacer del árbol de la mirra en Arabia, y atrae la atención y el amor de Afrodita cuando al crecer se convierte en un hombre excepcionalmente hermoso. Puesto que la caza es su principal diversión, ella abandona sus hábitos y lugares habituales para seguirlo por las selvas en sus expediciones, y se ajusta sus ropas hasta las rodillas como si fuera Artemis. Sin embargo, se mantiene bien alejada de las bestias más feroces, tales como leones, lobos y jabalíes, e insta a su joven favorito a hacer lo mismo.
le advierte que su belleza juvenil no es una defensa contra sus dientes y garras. Sus más terribles temores se hacen realidad cuando, llevado por su exceso de entusiasmo, un día intenta matar un jabalí que lo embiste y lo hiere mortalmente en la ingle. Según Ovidio, Afrodita, abrumada por el dolor, rocía la sangre de Adonis con néctar, haciendo surgir una flor frágil de color rojo sangre, la anémona. En otra versión, la primera rosa sale de la sangre de Adonis, mientras que la anémona surge de las lágrimas de Afrodita. En otro caso, la anémona, que previamente había sido blanca, se mancha de rojo por la sangre de Adonis, y la rosa se vuelve roja del mismo modo cuando Afrodita se pincha con una espina mientras, desesperada, vaga descalza por los alrededores. En otro relato, Adonis se transforma en la rosa. Tras la belleza de esta leyenda podemos ver los rasgos principales de un mito oriental de la Gran Madre y de su amante que muere. Igual que la vegetación, pero que siempre vuelve a la vida. Esto es más evidente en la historia en la que se cuenta que pasa parte del año, evidentemente la estación improductiva, con Perséfone, reina de los infiernos, pero vuelve después a los brazos de Afrodita. Se trata sencillamente de una repetición, obviamente en un contexto bastante diferente del mito en el que la misma Perséfone pasa gran parte del año bajo tierra con Hades y parte en la superficie con su madre, la diosa del cereal Deméter. La muerte del joven favorito en el momento del declive de la naturaleza también se representa a través de la historia de su muerte prematura en el campo de caza. Su culto como dios que muere ya queda en evidencia en la poesía de Safo y era popular en Grecia desde el siglo V. De Safo tenemos los siguientes versos: ha muerto Citerea el tierno Adonis. ¿Qué haremos? Golpeaos el pecho, muchachas, y rasgad vuestras túnicas. En la poesía bucólica del período helenístico se conserva un lamento por Adonis más completo, aunque más artificioso. Además de los cantos y los lamentos ceremoniales fúnebres, que en algunos casos se dirigían a la efigie del muchacho muerto, el culto de Adonis, en su mayor parte un culto de mujeres, incluía la preparación de los jardines de Adonis, en los que las plantas germinaban en maceteros bajo una capa muy fina de tierra, de modo que crecían tan rápido como se marchitaban. Bueno, hasta ahí hemos llegado por hoy. Ha sido un poco difícil acomodarme el libro para leer, pero bueno, espero que no se note mucho todo lo que he tenido que cambiar y todo el cambio de posturas que he tenido para poder leer en condiciones. Pero bueno, espero que te haya gustado. Siempre se me hace como muy abrupto cuando tengo que terminar los vídeos y tengo que, pues eso, dejar de leer y despedirme. Pero bueno, espero que te haya gustado, te haya gustado, te haya gustado. Yo la verdad que disfruto mucho leyendo estas cosas. Y bueno, todavía me quedan algunos apartados de Afrodita por leer. Así que, pues, si te ha gustado, ya sabes, me lo puedes decir en los comentarios. Y pues yo ya lo tengo en cuenta para vídeos en el futuro. Imagino que ya para estas alturas estarás un poco amodorrado o amodorrada. Te estará entrando el sueñito, por lo menos eso espero, la verdad. Porque si no, madre mía, he estado aquí casi una hora dándote la chapa sobre mitología y no te has podido dormir. Bueno, como tendrás sueño, pues
pues voy a hacer una cuenta atrás. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? A mí también me relajan mucho. Vale, voy a contar desde 10, ¿vale? Y quiero que si todavía sigues despierto, despierte, pues que respires con cada número que diga, que respires hondo, ¿vale? Y que luego lo dejes ir muy lentamente. Si ya ves que ya tienes sueño y ya estás para el nono, pues no me hagas caso, tú duerme ya y sin más, que no te guardo rencor. Vale, vamos a empezar. 10. Muy bien, muy bien, muy bien. 9. 8. Otra vez arriba y abajo. 7. 6. 6. 6. 5, 5, 5, 5. 4, 4, 4, 4. 3, 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1. Y 0. Bueno, ahora sí. Buenas noches, corazón. Espero que descanses muy bien y que mañana te levantes con mucha energía y reparado. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Nos veremos